días, amigos televidentes. Hoy, como cada día, con su programa aquí, Orientación Tributaria. Hoy domingo, aquí estamos con el licenciado Siriaco Antonio Cruz y con Minier. Son dos personas que hasta el día de hoy han demostrado su gran inquietud y sobre todo a saber lo que se estudia sobre lo que es la economía de la República Dominicana. Y para ello tenemos en el día de hoy el impacto de una posible reforma fiscal, lo que avanzaría en lo que es los impuestos dominicanos y la economía dominicana. Para nosotros tener a Antonio Siriaco Cruz, un exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y tener aquí a Minier, quien es, y Minier se lo decimos porque es una persona de este programa, quien es un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, igualmente que Siriaco Cruz. Es un honor para nosotros. Amigos televidentes, les pedimos que se sintonicen siempre su televisor para que no se pierdan esta gran entrevista. Así que nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta aquí con su programa Orientación Tributaria. Tenemos a Hernán Minier y Antonio Siriaco Cruz, que para nosotros es un gran placer y tema que vamos a tratar. Siriaco, hemos dicho que cuáles son los impactos en República Dominicana de una posible reforma fiscal en la economía con este COVID que está azotando hoy a República Dominicana. A tu entender, ¿qué tú puedes decir sobre eso? Ante todo, Santiago, quiero agradecer la invitación que me hace a este distinguido programa Orientación Tributaria, conjuntamente con los demás colegas, y para compartir también estas ideas con el amigo y profesor Hernán Minier. Una gran persona para nosotros. Mira, yo creo que se habla de una reforma tributaria o una reforma fiscal. Lo primero que tenemos que saber es que hay una ley, la ley 12-01, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea tres importantes pactos. El pacto educativo, que a partir del año 2013 comenzó a ejecutarse. El pacto eléctrico, que se habla de que ya posiblemente se firme el pacto eléctrico, y el pacto fiscal. De manera que cuando nosotros hablamos de reformas tributarias o fiscal, tenemos que verlo en un contexto de un pacto que está contenido en una ley y que evidentemente tarde o temprano se llevará a cabo. La pandemia ha acelerado todo este proceso de discusión, porque la pandemia ha traído como consecuencia que las recaudaciones tributarias el año pasado, 2020, se hayan caído en más de 140 mil millones. Al principio del año 2020, la proyección que hizo el gobierno era obtener 795 mil millones de pesos y terminó prácticamente con 640 mil, 630 mil millones. De manera que tenemos que ver que ese impacto de casi 150 mil millones tiene que tener como respuesta un pacto fiscal o una reforma fiscal. Y evidentemente que las reformas
fiscales o las reformas tributarias tienen impacto en los bolsillos de la gente, tienen impacto en las finanzas de las empresas, porque al final lo que estamos hablando, de una forma u otra, de tú establecer a unos sectores mayores impuestos y a otros sectores quizás tú le vas a quitar, porque la idea en función de cómo se vea eso, si tú quieres una reforma fiscal con una visión recaudatoria, fiscalista para el Estado, bueno, sencillamente tú dices, déjame yo buscar recursos. Ahora, si tú quieres más allá de esa visión y decir, yo también quiero una reforma fiscal o un pacto fiscal que también mejore la redistribución de los más pobres, entonces tú tienes que partir de un principio de que aquel que más tiene, que pague más. Y aquí hay varias fuentes para eso. En primer lugar, tú también tienes un elemento que son los gastos tributarios. Tú dices, bueno, yo tengo que hacer un reordenamiento de los gastos tributarios. Hay sectores que ya son maduros, hay sectores que ya por sí solos se han desarrollado. Entonces, y todavía siguen recibiendo exenciones fiscales. Entonces, todo eso hay que verlo. Por eso es que a través del Consejo Económico y Social, que es el órgano constitucionalmente hablando, a partir de la Constitución del 2010, es el órgano donde tienen que reunirse todos los actores más importantes y comenzar a discutir una reforma importante, fiscal o un pacto fiscal. Aquí no se puede hacer una reforma igual que en el año 1992, porque en el año 1992 no había una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, no existía el Consejo Económico y Social y la sociedad no estaba tan desarrollada. Ahora, si se hace aquí una reforma como se hizo en el año 1992, que fue prácticamente, se comenzó por la vía administrativa, cualquier ciudadano puede ir al Tribunal Constitucional y someter un recurso para declarar inconstitucional cualquier elemento que se pueda hacer al margen de la ley. Eso es muy importante, que la gente sepa que no es una cosa que de repente el gobierno va a comenzar. No. Fíjense lo que pasó con los impuestos contenidos en el proyecto de ley de presupuesto del año 2021. Se hizo un proyecto de ley, se pusieron una serie de impuestos y inmediatamente comenzó la gente a protestar por las redes sociales. ¿Y qué tuvo que hacer el presidente? Hacer una reversión. De manera que yo creo que eso es un elemento importante. Y ahí dentro de ese ángulo que tú estás planteando, y claro que tiene una validez bastante grande, y es que ya hay órganos que hay que ir a la mesa de ellos, a sentarse con ellos y a ponerse de acuerdo. A ponerse de acuerdo, esa reforma fiscal, ¿a cuáles sectores afectaría más en la República Dominicana? No, yo creo que evidentemente hay que ver aquellos sectores que mejor le ha ido en este proceso. Por ejemplo, cuando tú analizas las informaciones del Banco Central, te indica que el sector financiero le ha ido muy bien. Ha sido un sector que dentro de este contexto, donde todos los sectores han tenido crecimiento negativo, ese sector tiene crecimiento positivo. Eso es verdad. Al sector minero en la República Dominicana, uno de los mejores ahora mismo, le ha ido muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque es un sector que dentro de este contexto de crisis, de depresión, las exportaciones de oro se han incrementado porque el oro en situación de crisis se convierte en un activo refugio. Por lo tanto, el precio del oro prácticamente sobrepasó en momentos importantes los $2,000 la onza Troy. De manera que hay que buscar aquellos sectores que le ha ido bien y sobre esa base entonces tú establecer una estrategia. Y también sectores que reciben exenciones fiscales y que muchas veces ya no necesitan eso. El año pasado, para este año, cuando tú analizas el presupuesto del 2021, los gastos tributarios, estamos hablando de más de 209,000 millones de pesos. El sector de la comunicación le ha ido muy bien también. Sectores de la comunicación, los sectores de servicios, por ejemplo, digitales, los sectores de ventas online. No solamente la República Dominicana, mira las ganancias extraordinarias que ha tenido Amazon dentro de los contextos de crisis, que ha prácticamente eliminado en los Estados Unidos todos los negocios de retail, de ventas al detalle. Al chiripeo, como decimos. Al chiripeo. Entonces, esos son los sectores que hay que comenzar a grabar. Esa es la realidad. Hay una cosa muy importante ahí, Ciriaco, y quizás, Hernán, tú que has estado fuera del país en otras oportunidades y te formaste también fuera del país y has trabajado para firmas internacionales como nacionales,
Una reforma fiscal, ¿qué médula ósea vertebral de la economía dominicana afectaría? Bueno, regularmente médula ósea vertebral afectaría yo entiendo que a los pequeños y microempresarios y pues a la clase media. Siempre la mayoría de las reformas tributarias que se hacen en nuestros países son reformas que van a afectar lo que le llaman los impuestos al consumo, lo que le llaman el ITEVI, el ad valorem, el impuesto selectivo, todo eso. Y regularmente los impuestos a los servicios. La clase media es la clase de entremedio, como se explica, que es la que está en capacidad de absorber esos aumentos de impuestos. Esto simple y llanamente tiene un impacto en sus ingresos, porque a medida de que se hacen reajustes impositivos en esos impuestos y la clase media es la que tiene la mayor capacidad de compra, bueno, pues entonces la clase media en la República Dominicana o en cualquier otro país muchas veces es la que se ve afectada por esos impuestos. La clase media es que regularmente contrata telecables y servicios telefónicos y de internet, y regularmente tiene cuentas en los bancos con alguna cantidad de dinero disponible. La clase media es la que tiene pequeños negocios también, y todo ese conglomerado y toda esa red de ingresos que una clase media en determinados países posee, al tener que tributar aún más, pues son las que se ven afectados pues directamente por una reforma tributaria. En ese mismo orden, Hernán, y viendo la base impositiva que tenemos actualmente, ¿cómo cree usted que beneficiaría a la economía dominicana una reforma fiscal dejando los productos agrícolas fuera? ¿En qué beneficiaría esto a la sociedad? Bueno, como usted comprenderá, los productos agrícolas, número uno, son un poco difíciles de tributar. Habría que crear unos mecanismos muy especializados para poder tributar. Por eso es que quizás no se ha podido asignársele algún tipo de impuesto. Y número dos, bueno, pues como son productos básicos de la canasta básica, están lo que le llaman en la base de la prioridad de consumo de la humanidad. Si en dado caso no se gravaran con un impuesto, pues eso sería un respiro para la clase pobre y para la clase media también. Pero imagínense todo lo contrario, que esos productos agropecuarios hubiera un mecanismo de gravarlos. Es decir, que si usted va a comprar al supermercado un plátano que ahorita le cuesta 20 y 30 pesos, que las personas están con la cabeza en las manos, gritando por los altos precios, imagínense que tenga que pagar un impuesto de un 3%, un ITEVIS de un 3%. Significa que usted va a tener que pagar casi 40 pesos por un plátano. El caso del plátano es un alimento de la canasta básica. Eso significa que es un alimento que debe de tener acceso prácticamente la clase pobre y la clase media, y todo el que quiera consumirlo. Al gravar ese impuesto, o al gravar la canasta de productos agropecuarios con un impuesto, significaría que esos precios de esos productos pues aumentarían. Otro elemento que hay que tomar en cuenta con el caso de los productos agropecuarios es que los productos agropecuarios tienen unos precios muy variantes. Es decir, usted hoy mañana lo puede comprar caro, pero si hay una sobreoferta de productos, pues pueden bajar de precios. El crear un impuesto único o un impuesto o un porcentaje a eso significaría entonces que quizás la gente no se pudiera beneficiar de una reducción en la baja del precio del producto, debido a que tiene un impuesto, y si usted se iba a economizar 3 pesos porque bajó el precio de la papa o del plátano y tiene un impuesto, pues ahí le van a estar aplicando nuevamente ese impuesto, esos 3 pesos que usted de rebaja no lo va a poder beneficiar. Amigos televidentes, con el permiso de los dos invitados, el señor Antonio Siriaco Cruz y el señor Hernán Minier, dos economistas de mucha data, nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve.
La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria, aquí con este programa cargado hoy de información. Y como les decía, aquí tenemos dos grandes economistas con el tema, el impacto de posibles reformas en lo que es la economía dominicana. Y para eso tenemos aquí al señor Ciriaco Antonio Cruz y Hernán Minier. Ciriaco, ahorita, para ir a unos cortes comerciales, quedábamos en el SEC, donde decíamos que la reforma fiscal podía afectar a la República Dominicana en varias partes, y Hernán lo especificaba bien, en la columna vertebral de cómo era. Y detrás de cámara, Isidro y yo comentábamos, Isidro tenía... Sí, quería preguntarte, ¿cómo podía afectar una ampliación de la base fiscal, donde hay una disminución de del 18 por lo menos a un 14 y de la parte... de un 14 y un 12% en la base imponible? En el caso, me imagino, Isidro, que tú te refieres al ITEVIS, sí. Que el ITEVIS tiene una tasa o alícuota de la más alta incluso de la región, estamos hablando de un 18 para algunos productos, y que hay algunos estudios que indican que eso se podría bajar un tanto, puede ser un 14 o puede ser un 12, pero no hay que olvidar que hay que ver los impuestos que van a sustituir o las otras figuras impositivas que vayan a compensar esa reducción. Debemos de saber que el Estado Dominicano, la estructura tributaria en la República Dominicana es altamente regresiva y que eso significa que el 70% de las recaudaciones que el Estado recibe provienen precisamente de impuestos al consumo, a las mercancías, servicios y que son gravados por el ITEVIS en muchos de los casos y el selectivo al consumo. Por lo tanto, lo otro 30% básicamente proviene del patrimonio, de los ingresos y de las utilidades de las empresas. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, porque es mucho más fácil para el Estado todo este proceso de recaudación, pero trae como consecuencia un impacto regresivo porque afecta a aquellos que tienen ingresos fijos y que esos que tienen ingresos fijos proporcionalmente gastan más, consumen más que aquellos que tienen más recursos. Entonces, eso es un elemento que podría ser posible, una reducción de un 18 a un 14. Pero entonces hay que buscar otras figuras que compensen, porque al final el Estado lo que está buscando es más recaudación. Y eso, los economistas que parten del hecho de que hay que disminuir, vamos a decir, la tasa, pero aumentar la base, tú sabes que en ese sentido, si tú disminuyes la tasa, entonces tendría que ampliar la base a otros sectores que no pagan ITEVIS. Por ejemplo, ¿qué el gobierno ha propuesto? ¿Qué los últimos gobiernos han propuesto en ese sentido? El gravamen de los servicios digitales. Por ejemplo, cuando yo contrato a Netflix, yo no estoy pagando impuestos. Entonces, hay un problema ahí, en ese caso, de a quién yo le cargo el hecho generador,
como dice el código. Y además también hay un elemento de un efecto que es básicamente transterritorial, es decir, o transterritorial. ¿Por qué? Porque Netflix no está en la República Dominicana. Netflix está operando en cualquier paraíso fiscal. Entonces, que de hecho es así, para ¿no? Es así. Entonces, ¿qué tú haces? Entonces, esas empresas tecnológicas operan así. Entonces, ¿qué uno hace? Cuando yo paso mi tarjeta, quien está haciendo el hecho generador es Antonio Siriaco, que tiene el nombre de la tarjeta, y a mí me van a cargar el impuesto. Por lo tanto, eso tiene un impacto en términos redistributivos de que tú estás afectando a sectores de clase media y está afectando al consumidor final y no a la empresa. Perfecto. ¿Tú entiendes? O sea, entonces, todo eso hay que verlo. Pero por eso yo digo que todo esto tiene que ser un combo, en el sentido de que si tú vas a mejorar tus recaudaciones, pero también tú sabes que eso tiene un impacto redistributivo, como decía el maestro Miniel. ¿Quiénes son los que pagan impuestos aquí? La clase media. Clase media. ¿Verdad? Y otro elemento importante que aquí se ha venido también combatiendo, pero no es tan fácil, es el tema de la evasión y de la elusión fiscal. Claro, la agencia tributaria en los últimos años ha venido con innovaciones importantes desde que en el año 2007 se incorpora los comprobantes fiscales, la impresión fiscal, las impresoras fiscales, las soluciones fiscales, las soluciones. Todo eso poco a poco ha venido mejorando y se ha venido auscultando situaciones en las cuales tú sabes cómo se están haciendo los fraudes y cómo se están haciendo las evasiones. Aquí ustedes, y eso ustedes quizás lo manejan, aquí había un mercado, por ejemplo, de comprobantes fiscales. Falso, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llegó un momento de que le daban la cantidad de comprobantes fiscales que no lo necesitaba una empresa, y entonces obviamente se creaban empresas de carpeta y se vendían y se compraban y tú presentabas y asumías gastos que en realidad eran gastos fantasmas. Que muchas veces sí, conocemos que ese morbo impositivo Claro, todo eso se ha venido descubriendo, auscultando. Y eso es muy importante, el combate a la evasión tributaria, que no solamente ocurre en el caso del ITEVI, sino también que es mucho mayor en el caso del impuesto sobre la renta. Yo he sido, por ejemplo, testigo, bueno, cuando nacieron uno de mis hijos que nació, yo fui pagué el seguro médico y pagué una diferencia, pero hubo que hacerle un procedimiento adicional a mi esposa. ¿Y qué me dijo el médico? Bueno, yo te hago eso, pero tú me lo tienes que dar en efectivo. ¿Tú crees que eso él lo reportó? No. ¿No lo reportó? Es el fenómeno que y eso hay cientos de casos así, ¿eh? Sí. Entonces, que te dicen, ¿tú lo quieres con comprobante fiscal o sin comprobante? Si ya tú no lo quieres con comprobante, ya por ahí hay una evasión. Pero no solamente eso, a lo mejor no la hay. A lo mejor no la hay, pero también la hay cuando tú pides un comprobante fiscal. Porque si yo tengo una empresa, supongamos que yo tengo una empresa, y yo puedo, no sé, decirle a ustedes, bueno, vamos a hacer un almuerzo, ¿verdad? Y hacemos un almuerzo, y cuando yo pago en el restaurante, dame un comprobante fiscal, e incorporo eso como parte de las operaciones de las empresas, cuando eso puede ser totalmente al margen de la operación de la empresa. Sí, claro. ¿Verdad? Yo tengo que comprobar que esa reunión que yo hice con ustedes forma parte de las operaciones de la empresa. Pero ¿tú crees que eso ocurre? No. No ocurre. Oye, aquí se compraban, yo conozco a gente que compraba juguetes y para familiar, y eso lo ponía como parte de una operación de la empresa. En ese mismo orden, Siriaco, en caso de que se asuma una reforma que baje el monto del ITEVIS y que amplíe la base, ¿en qué beneficia o afecta eso a los pequeños comercios? Llámese ferretería, colmado, farmacia, etcétera. Mira, yo te digo, yo el pequeño comercio lo conozco, porque básicamente en mi familia siempre ha habido eso. Yo me crié prácticamente en eso. Y evidentemente aquí hay un elemento importante de informalidad. El gran problema del pequeño negocio aquí es la informalidad, por muchas razones. Por razones de temor a la agencia fiscal,
de que le puedan cerrar un negocio en muchos casos, de los trámites burocráticos, de que tiene que pagar una serie de servicios. De la factura de la impositiva, factura, claro. que muchas veces no la pueden pagar, lo que está sucediendo ahora. Claro, que claro. Perdón que te interrumpa. No, está bien, porque es un diálogo, ¿verdad? Sí, No. le está sucediendo a los pequeños comerciantes que le están cobrando juntas facturas del 2014. Oye, por eso yo digo que hay una responsabilidad del Estado. Factura de impuestos de ITEVIS, que es el impuesto que tienen Claro, que pagar, claro. Del 2014 y del 2016, cuando estamos en el 2021. Claro. Entonces hay una con todo y mora en una situación de Difícil. Yo no niego que no se la paguen. Número uno, no es culpa de ellos que usted me esté cobrando una factura de hace casi 5 años. Ahí hubo una responsabilidad por parte de los administradores tributarios. Pero esa factura impositiva que yo tengo que pagar en un momento donde yo no tengo dinero, pues es una situación incómoda. No, y tú lo has dicho, Hernán, o sea, los pequeños negocios operan con una limitación en su flujo de caja, en su flujo de efectivo. Entonces, yo lo que creo es que aquí debe haber, y yo creo que el país y los gobiernos, porque no desde ahora han venido por la vía correcta, en el sentido de cada vez más simplificar el sistema tributario. Por ejemplo, mira, en el año 2007 también surge el procedimiento simplificado de tributación. Hoy, régimen simplificado de tributación. Se lo han cambiado 3 veces ya. Pero está bien, porque si lo cambian es para mejorar. Eso es lo bueno. Pero los comerciantes dicen que no, que para empeorar. No, pero yo creo que no. Yo creo, porque también a través de ese procedimiento simplificado de tributación y hoy régimen simplificado de tributación, cuando tú lo analizas también, ahí había, como decimos nosotros, Hernán, mucho tigueraje. Sí. Porque tú podías agarrar una empresa que la podías constituir como una empresa grande y tú la podías dividir en 4. Y entonces esas 4 la metías en un régimen simplificado y te ahorraba muchísimos impuestos. Entonces, todo eso sencillamente hay que irlo mejorando. Yo creo que el gran problema que tiene nuestro sistema tributario es, en primer lugar, hay un tema de evasión. En segundo lugar, también hay un tema de que hay que ir poco a poco cambiando esa correlación, donde los ingresos del Estado vienen más de impuestos indirectos y ir un poco más a los impuestos directos. Y entonces, obviamente, tratar de aliviar un poco todo, como tú decías, Isidro, bueno, si vamos a bajar el ITEVI y aumentar la base, bueno, que eso, ¿verdad?, tenga una compensación para que los que más tengan, ponerle más impuestos al ingreso, al patrimonio. Porque es así en todos los países. Amigos televidentes, seguimos con su programa, Orientación Tributaria, y como compromiso con los anunciantes, nos vamos a unos cortes comerciales. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. De vuelta, amigos televidentes, en su programa Orientación Tributaria. Y aquí, Hernán, tú que eres una persona que ha trabajado en varios proyectos y tiene, como quien dice, una experiencia
jugada y eres una autoridad en este sentido. Hay muchos impuestos en República Dominicana que ni son impuestos, ni son tasas, ni son alícuotas, ni son nada. Por ejemplo, son normativas que ha creado la Dirección de Impuestos Internos para tratar de acelerar recaudaciones. Eso es verdad. Recuerda que el presupuesto de la República Dominicana, el presupuesto de ingresos y gastos de la República Dominicana opera con déficit. Y muchas veces ese déficit pues tiene que cubrirse con o endeudamiento o con un aceleramiento en la recaudación, cosa de que ya que los gastos que se hacen son mucho más rápidos que el tiempo que recurre en conseguir los ingresos para financiar determinados gastos. Entonces, a través de normativas que no son impuestos, sino son normativas, lo que quiere el gobierno es acortar el tiempo de recaudación de recursos con el objetivo de poder hacerle frente a gastos personales, regularmente sueldos, salarios, que tiene que hacerlo quizás dentro de un mes, hasta en menos de un mes. Ese es el caso que yo creo que tú estás explicando. Sí, que no son impuestos, no son tasas, son simple y llanamente normativas que crea el gobierno para tratar de lo más rápido posible conseguir ingresos. Creo que ahí están los anticipos, estuvimos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Eso no es un impuesto. Está la de cheque, la ley de cheque, tampoco eso es un impuesto. El transitorio de la gasolina. Sí, hay un tampoco lo que tú dices también, algunos impuestos o tasas que se fueron creadas transitoriamente. Estuvimos ayer hablando sobre el impuesto o sobre la tasa de los 10 pesos, que fue algo de que transitorio por una situación que se creó en un determinado momento, pero eso tiene más de 20 años y te siguen cobrando el impuesto a la... Es decir, mira, para tú viajar tienes que pagar 10 pesos, y yo creo que ustedes lo manejan mucho mejor que yo, 10 dólares por salida. El pasaje te cuesta, creo que son un 18% de ITEVIS, más tienes que pagar tasas por lo que es la parte de seguridad de los aeropuertos y por el apuro portuario. Es decir, que tú tienes, por un pasaje aéreo, para tú viajar, salir fuera de este país, tienes que pagar 5 conceptos impositivos y tasas, lo cual es tremendamente abusivo. Y entonces, muchas cosas de esas eran temporales, pero se han quedado ahí. Y yo creo que viene de la mano muy bien que se hable no de una reforma tributaria, sino de ese pacto fiscal que busque armonizar todas esas situaciones de doble imposición que hay en la República Dominicana, porque de una u otra manera son doble imposición. Cuando tú vas a un restaurante, inclusive todavía en esta situación en donde ya no hay, tú tienes que pagar un servicio de propina de un 10%, además de pagar el ITEVIS y la parte hotelera que creo que tienes que pagar. Eso es una doble imposición, porque ya tú estás pagando un impuesto por eso. Sin embargo, eso se ha quedado ahí. Eso estuvo cuando no había un sistema de seguridad social organizado en la República Dominicana, y entonces pues los empleados de hoteles y restaurantes pues tenían de una u otra manera que generar un fondo para poder tener su seguridad social. Pero ya en la República Dominicana hay un sistema de seguridad social organizado con una ley de seguridad social que dice qué cosas hacer y cómo cotizar. Entonces ya un impuesto que le llaman de que a la propina, que algo que tú lo puedes hacer de manera opcional, no puede ser un impuesto obligado cuando tú estás pagando tu ITEVI y tu selectivo al consumo por el uso del servicio de hotelería y de restaurante que tú estás haciendo. Inclusive ya se abusa un poco más, porque con el tema de la pandemia, que hace que tú, en vez de ir al restaurante a almorzar, tú tengas que solicitarlo a domicilio, muchos negocios te están cargando ese impuesto a la propina. Hernán, hay una parte que los economistas han planteado que dicen que en vez de hacer una buena reforma fiscal en los últimos años, los gobiernos lo que han hecho una serie de parches a la economía y no han hecho una reforma, esa reforma en verdad que pudiera catalizarse dentro de la economía sin golpear más o menos
que los sectores puedan ir de una manera paulatina, sin golpear a los sectores más necesitados, sino que sea, ¿cómo es el término más específico te diría? Equitativo en cuanto a la reforma que se debe hacer. Mira, Isidro, yo soy y lo he expresado no solamente en este programa, sino donde quiera que me invitan y tratan el tema de imposición. Yo he sido partícipe de dos elementos, de dos principios esenciales para mejorar lo que es la administración tributaria y la recaudación de ingresos en este país. Simplificación y cobro de impuestos. Tenemos, pues, una estructura impositiva que cada día está más enredada. Yo lo asumo a la situación de que los gobiernos le están temiendo a algo de que el profesor Ciriaco acaba de decir, la evasión fiscal. La evasión fiscal en este país, al día de hoy, es casi igual al presupuesto de la nación, es decir, casi al billón de pesos. Es una cosa muy difícil y cada día, debido mucho más ahora todavía, eso es, oigan que le estoy hablando de evasión fiscal, no le estoy hablando de gasto tributario, que es otra cosa, que son exenciones fiscales que a través de leyes de incentivo, pues hay grupos empresariales o empresas en determinados sectores que no pagan. Le estoy hablando de evasión y elusión fiscal, que son impuestos que independientemente usted tiene que pagar y que conjuntamente lo que se evade de ITEVIS más lo que se está evadiendo de impuestos sobre la renta está casi por encima de los 800 mil millones de pesos. Eso es algo mucho dinero, pero tanto ni este gobierno como ni gobiernos pasados han querido enfrentar esa situación, yo supongo por determinados intereses, determinados compromisos políticos y económicos que cuando llegan esos gobiernos ahí. Entonces, si aquí cobráramos un poco más, si aquí cobráramos solamente el 50% de lo que nos deben de evasión fiscal y tuviéramos un régimen más simplificado de impositivo, aquí no se estuviera hablando de aumentar impuestos o de hablar de reforma tributaria, todo lo contrario. Tuviéramos los recursos necesarios para enfrentar determinadas situaciones. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Digo que los economistas dicen que lo que se han hecho una serie de parches y que no se ha hecho una reforma como se debía hacer. Claro, sí, no se ha hecho esa reforma simplificada como se debería hacer y no se ha creado una estrategia nacional para poder por lo menos disminuir en un 50% esa tasa de evasión que casi es el 100%, tanto en impuestos sobre la renta como en ITEVIS. Una cuestión que me preocupa, cuando hay una pandemia, luego de los efectos de esa pandemia, se toman medidas que de hecho son medidas similares a las que se toman posguerra, ¿verdad? Entonces, se está hablando de una posible reforma fiscal, pero me mueve a preocupación el hecho de que la reforma fiscal implica determinados sacrificios y eso implicaría que el Estado, ¿verdad?, chocaría con ciertos sectores y un sacrificio de los sectores que están en la capa baja. Pero he visto que el Estado, en vez de recurrir a plantearse una reforma, un pacto fiscal, está recurriendo al endeudamiento, ¿verdad? He visto 2 emisiones de bonos, más unos préstamos en dólares, más una partida en euros. Todo eso se está endeudando el país y he escuchado hasta que se está hablando en este momento de crisis de una ampliación, tomar un préstamo para la ampliación del metro, y veo que resulta descabellado. Entonces, no entiendo el por qué, si resulta justo y necesario un pacto fiscal y que se analice lo de aplicar una reforma, ¿por qué recurrir al endeudamiento para resolver cierta situación? Bueno, yo entiendo que el gobierno ha visto como un mal necesario el tener que endeudarse, debido a que tener que endeudarse más. Ojo con el siguiente asunto. El proceso de endeudamiento que está llevando la economía dominicana
no es un proceso de endeudamiento que empezó el año pasado con la pandemia, sino que tenemos más de 20 años progresivamente endeudándonos. Ha sido algo sistemático. Porque es algo sistemático. Lo digo porque mañana no, cualquier declaración, pues la gente no se sienta confundida de que nos estamos endeudando por culpa de una pandemia. Lo que está sucediendo ahora es que el ritmo de endeudamiento es mucho más elevado que el ritmo que llevamos antes, por lo que acabamos de decir el maestro Ciriaco, pues que las recaudaciones debido a las medidas que fueron tomadas para tratar de contrarrestar la pandemia del coronavirus, pues hicieron que la economía pues decayera en su máxima expresión. Y entonces, por lo tanto, han disminuido los ingresos, y como han disminuido los ingresos y el Estado necesita mucho más, y el Estado tiene mucho más gastos, pues han optado por un endeudamiento, inclusive un endeudamiento que se ha facilitado con por parte de los organismos internacionales y por parte de la banca privada. Yo a esto le he denominado la segunda versión de los petrodólares de los años 70, 80. Cuando pues había mucha liquidez en el mercado y pues a los países de América y a los países del tercer mundo, pues la mayoría de la banca internacional le dio un montón de facilidades para endeudarse y para que poder sacar la liquidez de los bancos internacionales. Ahora está sucediendo algo similar, no con el petróleo, sino con una enfermedad en donde las economías de todos los países de América Latina y de tercermundistas se han caído, y entonces, pues, ¿qué han hecho los gobiernos? Tener que recurrir, pues, a endeudamiento para tratar de compensar esa caída de ingresos. Pero hay algunos economistas que dicen que no necesariamente el Estado pudo haberse endeudado, sino que pudo haber renegociado pues contratos con mineras, y pudo haber inclusive de esos fondos que maneja el Banco Central, de lo que le llaman de la deuda de cuasi fiscal, tratar de convertirla líquida y de una u otra manera con ese dinero financiarse, y además tratar de buscar financiamiento muy a largo plazo con organismos internacionales de otro nivel, porque la mayoría de los préstamos que está tomando el sector público ahora son préstamos de corto plazo, con altas tasas de interés, quizás con ciertas facilidades en los próximos meses para su pago, pero que inmediatamente, quizás dentro de 1 o 2 años, ven una presión de aumento de intereses o de aumento de la deuda, y que no se cuente con los recursos para poderle hacer frente a eso, y por lo tanto eso tenga que crearse esos mecanismos de ajuste, y que por necesidad tengamos entonces que aumentar impuestos para poder pagar deuda. Maestro Ciriaco, una cosa es, se dice que el ITEVI una vez estaba a un 24, después se bajó a un 18, después bajó a un 14, se bajó a un 12, se subió a un 14, después a un 16, después a un 18. Pero ahora mismo tenemos un 18, un 12 y un 8. Y el 12 y el 8 fue últimamente que se le puso al azúcar y muchísimos otros productos que no pagaban ITEVI. Y hay productos también de transformación como el Baigón, que no lo paga, mientras que el Niágara lo paga. Y hay un problema que dicen, pero usted no lo paga. ¿Y cómo es el problema entonces? Porque son los dos igualitos de transformación. Entonces, hay otros productos que se dejaron ahí como en espera para grabarse, y otros que no se han podido grabar, que estamos esperando como se va a grabar. Si esos productos se graban y se viene regresivamente con un impuesto, y no se busca, como dicen muchos, ampliar la base, buscar una tasa que corresponda a todo, o buscar un impuesto, como quieran llamarle, porque aquí hay cobro que, como decía el maestro Hernán, ni son impuestos, ni son cobros, simplemente son facilidades que el Estado en una época pone un parche y lo cobra. ¿Usted está de acuerdo de cuando se amplía esa base, como usted le decía anteriormente, maestro, de que otra vez se vuelva a un impuesto único para todas esas personas, o que se pague degradadamente diferentes tipos de impuestos? Mira, generalmente o sea, el sistema tributario tiene que tender a la simplificación impositiva. Entonces, cuando tú tienes muchos tipos de impuestos y diferentes tasas, eso tiende obviamente a los procesos de evasión. Y a una doble tributación. Entonces, yo creo que el sistema tributario dominicano tiene que tender precisamente a impuestos claros, impuestos obviamente a determinado tipo de bienes, y obviamente a tasas que sean relativamente reducidas. Porque en cierta manera, cuando las tasas son reducidas,
la gente tiene menos tendencia hacia evadir impuestos. Y yo creo que si la reforma que se hizo en el año 1992, que se habla de la reforma incluso más integral, cuando nace ya hay una estructura del Código Tributario y hay una reorganización incluso de las instituciones y se crea ya posteriormente la Dirección General de Impuestos Internos. Antes de eso aquí había muchas tasas. Suelta, como decimos. Sueltas. Entonces todo eso se fue disminuyendo, se mejoró incluso las recaudaciones y eso hace que el agente económico, que la gente que vaya a pagar los impuestos, esté claro en lo que va a pagar. Y como tú has dicho, evita evidentemente todos esos trasvases y las elusiones fiscales. No solamente la evasión, sino también la elusión fiscal. De manera que yo creo que la reforma que aquí se debe hacer, que se debe discutir este año, pero no se debe ejecutar este año, sino el año 2022. ¿Por qué? Porque tú no puedes lo primero que hay que hacer es recuperar la economía y entonces a partir del año 2022, ese nivel, como decía el maestro Minier, ese ritmo de endeudamiento, tú tratarlo de reducir, porque ya tú sabes que a partir del 22 va a entrar una nueva figura o entrarán nuevas figuras tributarias y en ese sentido, por eso yo digo que la reforma o el pacto fiscal tiene que discutirse ahora, tenemos todo un año para que posteriormente en el año 2022 eso se presente en el presupuesto nacional. Eso es muy importante, porque si nosotros queremos disminuir el ritmo de endeudamiento, necesariamente tenemos que hacer una reforma fiscal o un pacto fiscal integrado. El endeudamiento hay que verlo, como decía el maestro Minier, a través del ciclo de la economía. En los ciclos de alto crecimiento, ¿qué generalmente uno hace? Que si tú debes, tú pagas esas deudas, porque tus ingresos se están generando. Nosotros no hicimos eso. Cuando la economía creció en promedio en los últimos años un 6%, el ritmo de endeudamiento en muchos años fue mucho mayor que el ritmo de crecimiento de la economía. Nunca debimos hacer eso. Cuando viene el periodo de un ciclo de depresión creado por el coronavirus, que es cuando realmente debemos de endeudarnos, entonces venimos desde atrás con un ritmo alto de endeudamiento y esto ha limitado la capacidad de endeudamiento. Por eso es que el año pasado, países que nunca se endeudaban, como Alemania, tuvo que endeudarse. ¿Pero por qué? Porque Alemania, en los periodos de vacas gordas, sencillamente acumuló y luego entonces vino el periodo de vacas flacas y tuvo que endeudarse. Entonces, si nosotros queremos resolver el problema del endeudamiento, necesariamente tenemos que hacer un pacto fiscal o una reforma fiscal o una reforma tributaria, como se quiera, de manera integral y de tal forma que eso le genere entre 3 y 4 puntos porcentuales a la presión tributaria, pasar de una presión tributaria de un 14 a un 18, de tal manera que eso le genera al Estado alrededor de 200 o 300 mil millones de pesos para cerrar un tanto a la brecha del déficit fiscal y así entonces tener un Estado que pueda gastar más en educación, gastar más en salud, gastar más en seguridad social, mejorar las pensiones y gastar más en infraestructura. Y tú vas a ver que el crecimiento de la economía dominicana será un crecimiento sostenido a través del tiempo. Maestro Hernán, ya terminando este programa, en resumen, ¿qué usted le puede decir a la población dominicana de lo que sería una reforma fiscal en estos momentos de pandemia para la economía dominicana? Bueno, no a la población dominicana, sino pues a los mismos agentes económicos y empresarios. Yo estoy muy de acuerdo con el maestro Ciriaco. Vamos a discutir una reforma fiscal integral, vamos a discutirla en este año, vamos a aprobarla si es posible a final de año y ya empecemos el proceso de transformación y ejecución de la misma, a pesar el próximo 2021, ceteris paribus, 2022, de que la situación en este año pueda ir dando luces de que va a mejorar, de que este proceso de vacunación tenga éxito, de que ya los toques de queda y los estados de emergencia desaparezcan y la gente y la población pueda volver a la normalidad, a trabajar
de día y de noche, y cada cual, y se pueda por lo menos activar la economía un poco más de lo que está ahora. Eso llevaría un buen mensaje a los diferentes actores económicos, y ya pues los procesos de inversión que se han quedado rezagados podrían iniciarse, y bajo ese nuevo esquema económico de recuperación sí podríamos hablar con un régimen o una reforma fiscal simplificada y con una estrategia para cobrar mucho más recursos. En lo adelante o en lo inmediato no es factible aplicar más impuestos. Todo lo contrario, tratar de cobrar lo más que se pueda cobrar y tratar de reanimar la economía en lo mayor posible. ¿Por qué? Porque si se cayeron los impuestos o si se cayó la recaudación fue por un problema sanitario. Es evidente que si el asunto sanitario se elimina o desaparece, pues volverán nuevamente las actividades económicas a reactivarse, y eso hará de que por una u otra parte pueda recuperarse una parte de lo perdido. Siento que no se va a recuperar todo, porque ya hay algunos sectores que se han descapitalizado por completo, y ya habría que crear una nueva estrategia de desarrollo para poder activar o reactivar, o de que esas empresas que tuvieron que cerrar y que no van a poder abrir, pues puedan abrir su puerta. Por eso yo siempre he propuesto que además de ese pacto fiscal, educativo, que está dentro de la estrategia de desarrollo, debería de hablarse en la República Dominicana de un pacto por el desarrollo económico y de la salud, en donde tengamos una estrategia para el desarrollo productivo y para fortalecer nuestro programa de salud, cosa de que si por si acaso aparezca otra pandemia por ahí, pues no nos coja desapercibidos. Maestro, disculpe, con permiso, Santiago. La pregunta es, de continuar las medidas, ¿cuál sería las medidas de corte sanitario, verdad? De continuar. ¿Cuál sería la previsión a futuro? Porque debe haber un plan B en todo esto. Bueno, de continuar las medidas y los estados de emergencia, en este sentido, pues yo considero de que la recuperación económica no sería en su totalidad, porque tendría que haber restricciones, y estas restricciones de una u otra manera pues afectan al desarrollo económico del país. No sé si Siriaco tiene una... No, güey, obviamente que yo creo que ya en la parte final me resta decir lo siguiente. Yo creo que hay que tratar de vacunar a la gran parte de la población. Eso es la mejor forma de recuperar, obviamente, la confianza, de romper con la incertidumbre. Y así está en todos los países. Yo creo que este año 2021 tiene que ser un año de el Plan Nacional de Vacunación, para que eso tenga una repercusión positiva en la economía dominicana y restablezca el crecimiento, y el Estado pueda recuperar en parte las recaudaciones que perdió en el 2020. Amigos televidentes, ya llegamos a nuestra parte final. Maestro Siriaco, gracias. Antonio Cruz, Hernán Minier, le damos las gracias por estar aquí en el programa, y hagan de este programa su casa siempre. Así que llegamos a nuestra hora final, señores, y así que la pasen todos bien. Muchas gracias.